A ver, desde el satélite que da vueltas a la Tierra hasta el robot que monta un coche, hay un lenguaje secreto que lo conecta absolutamente todo, un lenguaje matemático. Hoy vamos a hacer precisamente eso, vamos a descifrar ese código, una herramienta con un poder increíble que curiosamente está escondida a plena vista. Pensemos un segundo en algo que usamos cada día. ¿Cómo puede ser que una app de mapas sepa con una precisión de centímetros dónde está una persona parada? La respuesta, y esto es lo bueno, no está en un microchip súper avanzado. No, es una idea que tiene miles de años. Pues sí, tal cual. La mismísima geometría que los antiguos griegos usaban para, ojo, medir la Tierra es la que hoy guía a los satélites GPS. Es que es una línea directa, fascinante, que une el conocimiento de hace siglos con la tecnología más puntera que tenemos hoy. Y en el corazón, en el mismísimo centro de toda esa geometría, ¿qué nos encontramos? Pues esta figura, que parece súper simple, el humilde triángulo rectángulo. Ya ves, una forma con 3 laditos y un ángulo recto que, como vamos a ver ahora, es la llave maestra que nos permite medir y, construir el mundo tal y como lo conocemos. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, del GPS a los triángulos. Luego, las reglas del juego del triángulo rectángulo. Después nos metemos con 3 razones mágicas. Veremos cómo calcular lo que parece inalcanzable y, para rematar, cómo los robots usan todo esto para saber dónde están. Vamos al lío. Muy bien, pues lo primero es lo primero. Antes de ponernos a construir nada, hay que conocer las herramientas, ¿no? Así que vamos a abrir nuestra caja de herramientas matemática para entender bien las reglas del triángulo rectángulo. Venga, un poco de vocabulario básico, que es fundamental. A ver, todo triángulo rectángulo, por definición, tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Y el lado más largo, ese que está justo enfrente, pues ese es siempre la hipotenusa. Los otros dos, los más cortos, son los catetos. Y ojo, aquí viene lo importante. Según desde qué ángulo miremos, uno de esos catetos será el opuesto, el de enfrente, y el otro será el adyacente, el que está pegadito al ángulo. Y aquí, como no, entra en escena una de las ecuaciones más famosas de la historia, el teorema de Pitágoras. Esta regla, que parece sencilla pero es potentísima, nos dice algo clave. Los 3 lados no van por libre. No, están conectados por una relación matemática perfecta. Digamos que es nuestra primera llave para desvelar los secretos de este triángulo. Vale, ya controlamos los lados. Ahora toca el siguiente nivel, conectar esos lados con los ángulos. Y para eso tenemos 3 fórmulas mágicas que seguro que suenan: el seno, el coseno y la tangente. Empezamos con el seno. Pensemos que es como una receta de cocina que nunca falla. Para un ángulo concreto, el que sea, el seno es siempre el resultado de dividir lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide la hipotenusa. Y lo increíble es que esa proporción, ese resultado, no cambia jamás para ese ángulo, da igual lo grande o pequeño que sea el triángulo. Vamos a verlo de forma más visual. Para este ángulo, que hemos llamado alfa, el seno sale de dividir la longitud del lado opuesto, B, entre la hipotenusa, A. Es que es asombroso porque esta relación es una constante universal para ese ángulo en concreto. La segunda herramienta que tenemos es el coseno. Y la lógica es, en serio, idéntica a la del seno. La única diferencia es que, en vez de fijarnos en el lado opuesto, ahora nos fijamos en el cateto que está pegado al ángulo, el adyacente. Así que la fórmula es, pues eso, cateto adyacente entre hipotenusa. Si lo aplicamos a nuestro dibujito, para el ángulo alfa, el coseno lo que hace es conectar el lado adyacente, el C, con la hipotenusa, la A. Y es que con solo estas 2 herramientas, con el seno y el coseno, ya se puede sacar una cantidad de información sobre cualquier triángulo rectángulo que es increíble. Y nos queda la última, la tangente. Esta es un poco la rebelde del grupo, porque pasa por completo de la hipotenusa. Se centra solo en los 2 catetos. La tangente de un ángulo es, ni más ni menos, la división del cateto opuesto entre el adyacente. Así de simple. Y la tangente es súper útil, porque lo que nos da en realidad es una medida directa de la inclinación, de la pendiente que tiene ese triángulo. Como solo relaciona los 2 catetos, el B y el C, nos chiva lo empinado que es el ángulo, sin que tengamos que saber cuánto mide el lado largo. Y ahí está, nuestro kit de herramientas al completo: seno, coseno y tangente. La idea clave con la que hay que quedarse es esta. Si tenemos solo 2 datos, por ejemplo, un lado y un ángulo, podemos reconstruir el triángulo entero. Esto nos da un poder de cálculo y de predicción, inmenso. Vale, basta ya de teoría. Vamos a ver cómo esta caja de herramientas nos permite hacer algo que de verdad parece magia pura: medir cosas que están totalmente fuera de nuestro alcance. Vamos a imaginarnos una situación clásica. Tenemos delante una torre altísima.
Es imposible subir con una cinta métrica, claro. Pero lo que sí podemos hacer son dos cosas muy sencillas. Una, medir la distancia que nos separa de la base, pongamos 250 metros. Y dos, con un aparato sencillo, medir el ángulo con el que levantamos la vista para ver la punta, unos 20 grados. Y aquí viene la gran pregunta. Con solo esos dos datos, la distancia y el ángulo, ¿se puede saber la altura exacta de la torre sin moverse del sitio? Pues la respuesta, gracias a todo lo que acabamos de ver, es un sí, pero un sí rotundo. El proceso es pura lógica. Vamos a verlo. Primero, ¿qué datos tenemos? Conocemos el ángulo, 20 grados, y el cateto adyacente, los 250 metros. ¿Y qué buscamos? El cateto opuesto, que es la altura. Segundo paso, ¿qué fórmula nos une el cateto opuesto y el adyacente? La tangente. Pues aplicamos la fórmula, hacemos el cálculo y listo. La torre mide unos 91 metros. Así de fácil y así de poderoso. Pero claro, esto no es solo un truco para medir torres y edificios, es que estos mismos principios son la base que guía a la tecnología más puntera que se está creando ahora mismo, los robots. Y aquí está el gran salto. La misma, idéntica lógica matemática que se usa para calcular la altura de una torre es la que utiliza un robot para entender el mundo que tiene alrededor. Es que la trigonometría es, en el fondo, como la intuición geométrica de una máquina. Y el impacto de esta intuición artificial es gigantesco. Estamos hablando de las cadenas de montaje que fabrican coches, de los brazos robóticos que hacen operaciones con una precisión que un humano no podría tener, de los drones que vigilan los cultivos e incluso de los robots que están ahora mismo explorando Marte. La robótica, que se apoya en esta geometría, está cambiando absolutamente todos los sectores. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? Pues es una combinación. Un robot coge su posición por GPS y la mezcla con los datos de sus sensores, que miden ángulos y distancias a todo lo que le rodea. Y usando la trigonometría, convierte todos esos números en un mapa en 3 dimensiones de su entorno. Así, puede calcular la mejor ruta y no chocarse. En resumen, está usando triángulos para ver el mundo. Así que, al final, volvemos al principio. Una simple forma geométrica, el triángulo, resulta ser la base oculta de cosas tan complejas como el GPS o los robots del futuro. Y esto, claro, nos deja con una pregunta en el aire. Si esto es lo que hace un simple triángulo, ¿qué otros secretos matemáticos, qué otros patrones de hace siglos tenemos ahora mismo delante, esperando a que alguien los descubra para construir lo que venga después? Porque parece que el universo sí tiene un lenguaje, y ese lenguaje son las matemáticas.